Bendiciones con todos. Tema 133, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y utilizamos Mateo capítulo 12, versículo del 31 al 33, que dice lo siguiente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Llegamos al punto donde la contienda entre Jesús y los fariseos se vuelve más intensa a tal punto que sus blasfemias, acusaciones les hace cometer el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A través de toda la Biblia uno puede encontrar cómo la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar aún al peor de los pecadores que se arrepiente. Pero en este pasaje encontramos una declaración muy fuerte que asevera que hay un pecado que jamás podrá ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia proviene del griego blasfemia, la cual es una expresión muy fuerte que significa proferir denigración o maledicencia sobre alguien. Pero, ¿a qué se refiere este pecado? ¿Cómo puede llegar a cometerse? ¿Por qué no tiene perdón? Veamos más adelante los detalles de estos versículos. El pecado imperdonable. Aquí vemos un pecado que no recibe perdón, ni en este siglo ni en el venidero, ni mucho menos en la vida eterna. La blasfemia contra la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Si leemos cuidadosamente, Jesús afirma que todo pecado y blasfemia se puede perdonar, tal y como lo declaran muchos pasajes del Nuevo Testamento. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso hasta la blasfemia contra el mismo Jesús tiene perdón. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Para comprender esto hay que entender el contexto de todo el pasaje. Si recordamos, los fariseos y escribas habían comenzado a oponerse al ministerio de nuestro Señor Jesucristo a tal punto de que lo criticaban por no apegarse a las reglas religiosas. Sin embargo, Jesús les había enseñado que lo principal en la religión es el amor a Dios y la misericordia a sus semejantes, de tal forma que la compasión y la ayuda a los necesitados estaba por encima de cualquier rito o tradición religiosa. No obstante, esto no era suficiente para estos religiosos, los cuales se llenaron más de ira por los milagros de sanidad que realizaba nuestro Señor en los días de reposo, lo cual despertó en ellos odio que se expresó en deseos de homicidio y de difamación. Pero Jesús les mostraba a través de la sanidad de enfermos y la liberación de endemoniados que sus palabras eran verdaderas y que tenían el respaldo de Dios. Pero en lugar de creer en las señales milagrosas de Jesús, decidieron atribuir a Satanás las obras que hacía. Y ese se convirtió en el pecado imperdonable, ya que no blasfemaron por ignorancia, sino con pleno conocimiento. Blasfemar por ignorancia no es pecado, pero blasfemar con pleno conocimiento, eso es imperdonable. Estos hombres habían visto la mayor obra de autoridad y señal que Jesús podía hacer frente de ellos, el echar fuera un demonio. ¿Qué otra señal podría pedir a alguien? Había escuchado la doctrina de Cristo y presenciado cómo el Espíritu de Dios lo respaldaba al momento de sanar a los enfermos. Les había explicado cómo la ley y los profetas se cumplían en su vida. Habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista
y aún así no creyeron, sino endurecieron sus corazones, y cuando vieron sin más palabras para desacreditar a Jesucristo, se atrevieron a atribuirle a Satanás la obra milagrosa del Espíritu Santo. Eso verdaderamente resulta en una blasfemia que no tiene perdón. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 28 al 29. Por cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, el discernimiento para no blasfemar. Mateo 12:33 dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras milagrosas que el Espíritu Santo realiza. Esto después de haber conocido la verdad del Evangelio y haber presenciado una y otra vez la gracia de Dios, pero en lugar de creer, se endurece el corazón y se termina blasfemando, diciendo que es una obra del diablo. De alguna forma, el negarse a creer en Dios, aún considerando sus obras, es un pecado que Dios no perdona. Por ejemplo, uno puede recordar el caso de Faraón, que se negó a liberar a Israel, uno y otra vez presenciando el poder de Dios a través de cada una de las plagas, demostrándole el Señor que solo Él era Dios y su poder era por encima de los dioses egipcios. Pero en lugar de reconocer el señorío de Jehová, endureció su corazón para no creer, y por eso fue entregado a la muerte. Mira lo que dice Éxodo capítulo 7, versículos del 3 al 5. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Esa renuncia a reconocer el poder y señorío de Dios es algo que conduce a la condenación, especialmente porque presencian la misma gloria de Dios. También el autor de la carta de Hebreos advierte a sus lectores el terrible juicio que les espera a aquellos que conocieron la verdad del Evangelio, gustaron de su poder y su gloria, pero se volvieron al pecado apostatando de su fe y negando el Evangelio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si lo comprendemos bien, el pecado radica en hacer las cosas con pleno conocimiento que está mal, desafiando a Dios y negándose a humillarse delante de Cristo. Aquellos hombres decidieron endurecer su corazón y decir que Jesús hacía esos milagros por obra diabólica. Eso fue intolerable y los condenó al infierno. Por tanto, debemos pedirle a Dios para que no endurecer nuestro corazón a tal punto que rechacemos el mensaje de verdad, despreciemos al Espíritu Santo, o incluso llegar a ser como estos fariseos que por defender sus tradiciones religiosas se convirtieron en enemigos de la verdad y blasfemaron contra el Espíritu de Dios. Que Dios nos dé discernimiento para no apartarnos de la verdadera fe, y para ellos consideremos las palabras de Jesús: haced del árbol bueno y su fruto bueno, haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La clave para no caer en este pecado está en evaluar las obras. Si son buenas y están en armonía con el Evangelio, podemos estar seguros de que Dios está detrás de toda obra. Pero si sus obras son malas, ya que están en desacuerdo con los principios bíblicos, podemos estar seguros que, aunque haya manifestación sobrenatural, eso no significa que Dios está involucrado en eso. Es imposible que el buen árbol
de malos frutos. El buen árbol siempre dará un buen fruto y el árbol malo siempre dará un mal fruto. Así los falsos profetas y los falsos cristianos podrán hacer muchas obras sobrenaturales, pero basta ver sus obras y doctrina para ver que están en contra de los principios bíblicos. Esto será una forma de discernir entre la obra de Dios y el engaño del diablo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Increíble. Seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? En este caso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos fariseos, estos religiosos de esta época, se pusieron a criticar al Señor viendo tremendos milagros haciendo. Y no sabían que al blasfemar, al criticar al Señor, estaban blasfemando contra la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hoy día pasa lo mismo. ¿Sí? Hablan mal de Dios, blasfeman de Dios sin tener conocimiento, muchas veces conociendo la palabra, y caen en este pecado que no será perdonado jamás. Tengamos cuidado. Adoremos al Señor en su Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sigamos adelante gozándonos de la vida abundante en la tierra y mañana la vida eterna en los cielos. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos perdonas, Señor, porque no somos perfectos, Padre. Gracias te damos por las bendiciones, Señor, que nos das cada día y tu protección que nos cuida de todo mal. También bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Animemos a otros para que escuchen también la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos y deseamos que tenga un buen día lleno de bendiciones.